abrimos tiempo de tertulia para analizar en este inicio de semana esa planificación medio y largo plazo. Tenemos con nosotros a Benito López Sors, director de cuentas de Dunas Capital. Benito, buenos días. Muy buenos días. También está con nosotros Pilar Bravo, directora de Desarrollo de Negocio de GESConsult. Pilar, muy buenos días. Hola, buenos días. E Isabel Sánchez Burgos, analista financiera de Arquia Profim Banca Privada. Muy buenos días, Isabel. Hola, muy buenos días a todos, ¿qué tal? Bueno, queríamos hablar con vosotros en esta mesa, ¿no? Que qué mejor mesa para ver cómo veis ese giro del growth al value que se está produciendo de manera tan drástica. ¿Creéis que es el momento del value y que se quedará largo tiempo? Si quieres, Benito, abrirte un poco el debate. ¿Cómo veis este momento, esta disputa entre growth y value? Bueno, la disputa es los años anteriores prácticamente, ¿no? Que siempre decíamos que era el momento de ese retorno del valor y ese retorno de compañías que tenían muy buenos números, pero que sin embargo el mercado no les estaba reconociendo. Realmente creemos que sí, que efectivamente se está produciendo ese cambio de ciclo. Lo hemos visto las semanas pasadas, pero sin embargo vamos a mantener bastante la cautela porque no terminamos de ver o creemos que todavía es demasiado pronto para confirmar que realmente ese cambio es sostenible en el tiempo. Entre otras cosas que yo creo que estaréis de acuerdo es para no pillarnos las manos, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo diciendo que los máximos históricos que habían tocado otras compañías más de crecimiento pues ya no se podían volver a ver y sin embargo han seguido de forma constante tocando esos máximos. Por tanto, cautela ante ese cambio de ciclo, pero efectivamente estamos viendo que se está produciendo ese cambio de ciclo y nos estamos aprovechando de ello. Pilar, ¿cómo lo veis? Sí, efectivamente, nosotros lo que vemos es que la vacuna ha sido un gran catalizador, que lo que está haciendo es que se produzca una rotación sectorial, porque había sectores con unas valoraciones extremadamente bajas por esta falta de visibilidad y que ahora pues la perspectiva de la vacuna, de la vuelta a la normalidad, aunque sea paulatina, pues es algo positivo y que está provocando que haya una mejora en esas valoraciones de compañías que pueden ser de un sesgo más cíclico, ¿no? Más value. Lo que pensamos es que de cualquier manera sigue siendo muy importante el saber seleccionar muy bien las empresas líderes y que, quizás en algunas empresas toda esta demanda embalsada, este consumo que se ha ido, este ahorro que se ha ido provocando durante estos meses pueda provocar que haya un mayor consumo y una mayor normalidad en algunos sectores, pero que aún así es muy importante la cautela, el ir poco a poco, ser muy selectivos y ver cómo para cada sector y para cada empresa se materializa esa vuelta a la normalidad. Entonces sí que vemos una cierta rotación sectorial, una mejora en compañías ligadas al ciclo, pero pensamos que es muy importante ser muy selectivos y seguir eligiendo compañías líderes, compañías que tengan barreras de entrada y que realmente pues veamos que esa normalidad es algo que se va a hacer real en los próximos meses, en 2021. Isabel. Pues estamos, yo creo que un poco todos de acuerdo, ¿no? Pues que esos avances en el desarrollo de las vacunas es verdad que han desencadenado una mejora de perspectivas y que ha provocado esa fuerte rotación sectorial hacia valores que habían sufrido más con la pandemia. Sin embargo, que creemos también que para que esa reactivación de los sectores más ligados al value se mantenga en el tiempo, pues tiene que producirse una consolidación de la recuperación económica, tiene que llegar la vacunación, tiene que controlarse la pandemia, tienen que llegar las ayudas tanto en Europa a través del Fondo de Reestructuración como en Estados Unidos a través del programa fiscal y aunque es cierto que ante una previsible recuperación de la economía, contar con fondos que cubran esos sectores un poco más cíclicos puede tener sentido pues dentro de un tiempo, pues de momento nosotros seguimos siendo bastante cautos con esta rotación, poco a poco, pues como dice Pilar, mirando y analizando muy bien pues en qué tipo de compañías y bueno, pues siendo muy, muy selectivos y muy cautos, ¿no? Tampoco hay prisa, ¿no? Vamos a ir poco a poco. Buenos días a los tres. La semana pasada conocíamos que el Banco Central Europeo iba a extender esas ayudas monetarias por lo menos hasta 2022. ¿Cómo va a afectar esto a las carteras? ¿Qué efecto va a tener? Si os parece, empezamos por Pilar y así vamos variando, ¿no?, el turno de palabra.
Sí, pues efectivamente los bancos centrales, en concreto el BCE, como mencionas, están siendo un gran apoyo para la recuperación económica y financiera de la economía. Han sido un colchón muy importante y sobre todo en un primer momento porque sirvieron para frenar la subida de los diferenciales de crédito y evitar que tuviera un efecto muy importante y muy grave en la economía. Los seguimos viendo como un colchón, es decir, los bancos centrales van a seguir ahí. Ya hemos visto cómo se ha incrementado el programa de compras, la remuneración que se da en las líneas de liquidez a bancos, y vemos que va a seguir siendo un soporte para los mercados, algo muy importante, con lo que el mercado ya cuenta, ya descuenta, y por eso vemos las valoraciones así. Y lo que estamos viendo es que quizás esa mayor visibilidad lo que está provocando, por ejemplo, en renta fija, es una rotación desde algo más de refugio, o sí, más refugio, como puede ser los soberanos, una cierta rotación hacia más corporativos por esa mayor visibilidad, ese mayor apetito por el riesgo. Entonces, los mercados, en nuestra opinión, van a seguir muy sostenidos, vamos a seguir teniendo el colchón del BCE y de los bancos centrales en general. Vemos que los tipos van a seguir bajos durante mucho tiempo y, por tanto, que eso es un soporte para los mercados y en especial para los mercados de renta fija. Isabel. Sí, también bueno, ese apoyo del Banco Central Europeo, bueno, y esa constancia, ¿no?, de que los vamos a convivir con tipos bajos durante un largo periodo de tiempo, también puede ser muy positivo, ¿no?, para la renta variable y sobre todo para esas empresas que están más endeudadas, ¿no? Desde el punto de vista de la renta fija, pues como dice Pilar, pues bueno, pues sí que va a estar el mercado muy sostenido y bueno, sobre todo pues eso, vía revalorización de precios debido a la demanda, pues creemos que puede todavía haber ahí valor, pero sobre todo en la renta fija corporativa y siendo pues muy selectivos. Benito, no sé si nos escuchas. No le estamos escuchando. No sé si es cosa nuestra. Perdona, ¿ya? Ahora, ya está, sí. Sí, genial. Perdón. Efectivamente estamos absolutamente de acuerdo con vosotros. Creemos que los bancos centrales han venido para quedarse, van a seguir dando esas líneas de crédito y seguir inflando esa masa monetaria de forma brutal, que es lo que está haciendo los últimos años. Eso es relativamente positivo, ya que si bien es cierto que va a asegurar el crédito y va a asegurar la liquidez en el mercado, también es verdad que está inflando de forma excesiva una serie de activos financieros que no deberían de estar a esos precios. Y eso también nos lleva un poco a la gestión del riesgo, ¿no? A la gestión del riesgo a través de la liquidez o a través de activos que en teoría deberían ser poco arriesgados, pero que sin embargo no tienen valor. Por tanto, también estamos de acuerdo que hay que ser muy cautelosos con la selección de los activos que estamos comprando para las carteras y sobre todo esa gestión de riesgos también a corto y medio plazo, porque no nos olvidemos que cuanta más liquidez hay en el mercado, más agresivos son los movimientos en cuanto hay algún mínimo de incertidumbre. Es más, cosas que antes quizás no eran de gran importancia, ahora lo son. Cualquier mala noticia que haya en el mercado va a provocar esa gran volatilidad en periodos muy cortos de tiempo, de tal forma que incluso a lo mejor no tenemos si somos demasiado positivos, no tenemos las carteras lo suficientemente bien preparadas para poder gestionar eso. Por tanto, estamos de acuerdo, es que el dinero y el Banco Central están ahí, pero sin embargo tenemos que tener muchísimo cuidado con qué activos vamos a incorporar en cartera con esa falsa percepción de que no existe tanto el riesgo. ¿Es el momento de Europa? Y ya que estamos aquí, ¿el momento de España también? Vamos a empezar, por ejemplo, la última vez habló Pilar en primer lugar, por Isabel. Pues a ver, esa mejoría de la economía más cíclica, ¿no?, que es donde se apoya más Europa en comparación con Estados Unidos, que tiene un sesgo más growth, pues sí que podría llevar a avances en los índices europeos. Pero bueno, de todas maneras, es verdad que Europa ha subido menos que Estados Unidos,
pero a veces se nos olvida que ha subido mucho y hemos visto que, sobre todo tras el tirón de noviembre, bueno, pues que la rentabilidad ha sido espectacular en los índices, ¿no? Y hay ya fondos de renta variable europea que no solo ya están en positivo, sino que además están con rentabilidades muy, muy interesantes, ¿no? En todo caso, para que haya consistencia, pues necesitamos ver, pues lo que decíamos antes, un crecimiento sostenido, que lleguen los fondos, que se controle la pandemia. Y así que, pues renta variable europea para 2021, pues sí, pero con cautela, siendo muy selectivos, alejándonos un poco de los índices y yendo hacia una gestión más activa. Y en cuanto a España, pues bueno, también hemos visto esa subida del 25%, ¿no? En el mes de noviembre. Es verdad que llevamos muchísimo retraso respecto a otros índices, pero bueno, nosotros creemos que hay que ir mirando, ¿no? Pero que todavía puede ser un poco pronto para poner la pata definitiva en España, ¿no? No debemos olvidar que, bueno, que aunque va a haber vacunas en el mercado, bueno, pues existe ese riesgo, estamos en la segunda ola, existe ese riesgo de tercera ola. Vamos a ver qué ocurre tras las Navidades. Esperemos que esté todo muy controlado, ¿no? Pero la pandemia es impredecible y España además es una de las economías más vulnerables, ¿no?, a la pandemia por su dependencia del sector turismo, del sector servicios. Y bueno, y por otro lado, es verdad que existe un margen que, aunque bueno, ha subido mucho el índice, el IBEX 35, es verdad que aún estamos un 15% de pérdidas, ¿no? Entonces, todavía tenemos ahí un margen en el que, bueno, si nos gusta la renta variable de cara a 2021, pues ir mirando para ir poco a poco entrando pues en algunas compañías, ¿no? Pero bueno, un poco también esperar y ver a ver cómo va avanzando todo. Benito. Sí, nosotros creemos que desde luego a nivel relativo, sin duda Europa, y todavía con mayor sentido y a precio relativo todavía más España. ¿Por qué me refiero a relativo? Porque creemos que tenemos que hacer una gestión muy selectiva, muy de saber en qué compañía estamos entrando y que no todo vale. Antes mencionábamos el riesgo que tenía el Banco Central al haber emitido tantísimo dinero y haber tantísimo papel en el mercado. Evidentemente, eso es una de las razones que pueden fundamentar el preferir la renta variable a otros activos de menos riesgo. Pero dentro de la renta variable, sin lugar a dudas, también el saber qué compañía estamos comprando, por qué los estamos comprando y qué capacidad de crecimiento tienen esas compañías, ya no solamente en cuanto a mercado bursátil, sino a su propio negocio. Por tanto, sí, pero con cautela. Y por último, Pilar. Sí, nosotros pensamos efectivamente, sobre todo en relativo. ¿Y por qué Europa? Pues quizás no somos conscientes porque estamos ahora mismo inmersos en ello, pero si lo miramos un poco en perspectiva desde fuera o desde arriba, es algo sin precedentes esta combinación de política monetaria y fiscal que vamos a tener en Europa. Hasta ahora no lo habíamos visto y realmente es muy importante este apoyo tanto de los bancos centrales con la política monetaria como los paquetes de estímulo y de ayudas, el plan de ayuda europeo, las políticas fiscales que vamos a tener. Es una especie de plan Marshall gigante que va a contribuir a una mejora significativa de Europa. Y en concreto, si hablamos de España, pues lo decía antes Isabel, es indudable que España es uno de los países más castigados por el coronavirus, pues un poco por nuestra forma de la economía, ¿no? El peso del sector servicios, del turismo, eso es algo innegable. Pero también es verdad que es el país que más fuera ha estado del radar de los inversores internacionales porque no han tenido en cuenta ni la calidad del negocio, ni la visibilidad en la generación de caja, ni tampoco la procedencia de las ventas. Con lo cual, en nuestra opinión, esta mejora que estamos viendo a raíz, sobre todo de la vacuna, esa mayor visibilidad que vemos en el horizonte, para nosotros supone un buen momento de entrada, una ventana de oportunidad para entrar en renta variable Europa y sobre todo en renta variable española. Nos parece que puede ser una oportunidad muy buena para comprar negocios excelentes que están a precios de derribo, precios que solamente se ven en situaciones extremas como la que estamos viviendo ahora mismo. Y en cuanto a renta fija, ¿cómo veis el mercado, Benito?
Bueno, el mercado de renta fija lo vemos bastante plano, la verdad. Cada vez está siendo mucho más complicado encontrar oportunidades. Es verdad que, por ejemplo, pues incluso a nivel protección, ¿no? Hablábamos antes sobre, no me acuerdo quién lo mencionaba, sobre los bonos gubernamentales, el peso que estaban teniendo ahora en cartera y el peso que habían tenido anteriormente, años atrás, en cartera, ¿no? No es comparable lo que estamos sufriendo ahora mismo en el mercado de renta fija respecto a años anteriores, y está habiendo una falta de yield, de rentabilidad en muchísimos de los activos, que nos hacen sumar mucho más riesgo en muchas de las carteras. Por eso insistimos en la importancia que tiene liquidez en las carteras para hacer de freno, incluso de cobertura de riesgos que puede haber, y porque constantemente, por muy seguros que estemos, los mercados siempre tienen riesgos tanto intrínsecos como extrínsecos que no tenemos tan claros, y hay poco valor. Sin embargo, la selección es clave. Es decir, tenemos que ser multiactivos, no nos podemos centrar en una clase de activo de forma exclusiva, sino intentar encontrar qué valores puede haber en cada nicho de activos que hay en el mercado. Por tanto, tenemos que poner el foco en identificar cuáles son las oportunidades y en la gestión de los riesgos que podamos encontrar. Pilar. Sí, nosotros también coincidimos. En renta fija preferimos centrarnos en bonos corporativos, sobre todo si ofrecen rendimientos suficientes y que sean fiables, porque lo comentaba anteriormente Benito, nos parece muy importante esa selección, esa cautela y prudencia a la hora de seleccionar los emisores. Vemos que el apoyo de los bancos centrales va a seguir sosteniendo este mercado y, por tanto, pues sigue siendo muy atractivo para las carteras como diversificador, y sobre todo en la parte de renta fija corporativa, bonos de empresas, ya lo hemos comentado anteriormente, vemos que los inversores se están alejando de activos refugios como pueden ser los bonos de gobierno, los bonos soberanos. Vemos más interesante la renta fija corporativa, pero sobre todo con mucha cautela y eligiendo muy bien los emisores, controlando mucho los riesgos. Isabel. Sí, pues un poco lo que dicen ellos, ¿no? Cada vez es más complicado encontrar valor en la renta fija. Vemos cómo está la deuda de gobiernos, y nuestra opción, o sea, nuestra opción es más también ir por la parte de bonos corporativos sin asumir excesivos riesgos, ¿no? Más en la parte investment grade que la parte high yield. De todas maneras, pues eso, no debemos olvidar que, bueno, que al final, queramos o no, haya menos valor en la renta fija que en la renta variable. Es una parte de la cartera que hay que cubrir, ¿no? Hay muchos inversores conservadores en nuestro país y tienen que contar con fondos de renta fija. Entonces, bueno, en nuestra apuesta desde hace ya bastante tiempo es ir hacia fondos más globales, que tengan pues un sesgo prudente, pues que pues, su calificación media pues sea investment grade, pero que tengan la suficiente capacidad para picotear un poco, ¿no? Pues si en high yield o en renta fija emergente, si ven la oportunidad, pero que en general sean productos flexibles y prudentes en su conjunto, y con esa visión un poco global, ¿no? Que nos permita ir identificando oportunidades, porque de otra manera pues es más complicado cada vez más en la renta fija. ¿De qué manera habéis rotado la cartera tras este rally de noviembre, Pilar, por ejemplo? Sí, es verdad que el conocimiento de la vacuna ha sido un gran catalizador y nos ha provocado que hagamos una cierta rotación sectorial hacia algo más de ciclo, hacia empresas que estaban muy castigadas, donde quizás faltaba algo de visibilidad sobre cómo iba a ser la generación de ingresos, de caja, sus niveles de actividad a futuro. Y la aparición de la vacuna, esa inminente aprobación en todos los países y su implementación, pues es algo muy positivo. Entonces, ahí lo que hemos hecho ha sido incrementar algo el riesgo hacia más ciclo, hacia compañías que sigan siendo bastante sólidas y líderes dentro de su sector. Y, por ejemplo, pues podemos destacar que hemos ido cargando las carteras con algo de financieros, de seguros, también de compañías industriales, algo de autos o del sector papel. Isabel. Pues nosotros, a ver, como selectores de fondos no hemos realizado grandes cambios, ¿no? Por el contrario, hemos mantenido un poco la estrategia que iniciamos
en el mes de abril, a través, vehiculada sobre todo a través de fondos globales de gestión activa, tanto en renta variable como en renta fija. Hemos estado más sesgados hacia crecimiento y Estados Unidos. Y bueno, pues también, pero tampoco hemos dejado otros productos con un perfil más blend, más mixto, pues que puedan también pues ir captando oportunidades en esas partes más cíclicas del mercado, ¿no? A medida pues que hay mayor confianza en que pueda haber una recuperación económica. También nos hemos estado centrando en fondos mixtos que sean muy flexibles y en fondos temáticos con los que capturar un poco todas esas grandes tendencias estructurales que estamos viendo, pues tanto a nivel tecnológico como demográfico, como de cambio climático, como de consumo en países emergentes. Esa ha sido pues un poco pues la estrategia que hemos seguido en estos últimos meses, es la que mantenemos de momento de cara por lo menos al corto plazo, ¿no? Pues de ir viendo poco a poco si esa recuperación se afianza, pues con todas las ayudas, pues ir cogiendo esa parte un poco más cíclica, pero muy poco a poco. No, tampoco vamos a hacer grandes apuestas y grandes rotaciones en este momento. Vamos a ir poco a poco viendo cómo transcurre todo. ¿Y Benito? Nosotros en nuestros fondos no hemos hecho ningún gran cambio, la verdad, principalmente porque ya tenemos una exposición a ciclo. La parte en renta variable que estábamos invertidos desde hace ya varios meses eran en compañías tipo Atos, tipo Telefónica, tipo Gestamp, Logista, que son compañías que se iban a poder beneficiar en un momento en el que el mercado empezara a ver esas bondades de esas compañías, que es lo que estamos sufriendo ahora mismo, ¿no? Bueno, sufriendo. Gracias a Dios estamos aprovechándonos de ese cambio, ¿no? Entonces seguimos manteniéndonos fiel a nuestro convencimiento de que al final creemos más en ese tipo de compañías que se puedan beneficiar por precio, con una situación muy fuerte tanto en balance como en negocio, y que ahora mismo el mercado las está premiando. Por tanto, no hemos realizado gran cambio. Lo que sí hemos hecho en las últimas semanas es ir aumentando ligeramente el nivel de riesgo de nuestros fondos, manteniendo también a la vez muchísima liquidez en la cartera, pero para ser capaces incluso de ir aprovechando, como decía antes, esas pequeñas oportunidades que nos va a ir dando el mercado poco a poco y ir adquiriendo los diferentes fondos según su perfil de riesgo, ¿no? Por tanto, liquidez es importantísima, la hemos aumentado y seguimos teniendo grandes niveles de liquidez. Renta variable seguimos manteniendo ese enfoque hacia, digamos, value. Y por otro lado, en renta fija, aprovechar las oportunidades que nos va dando las diferentes clases de activo. Gracias. Iba a preguntaros, Pilar ya ha apuntado a algunos sectores interesantes, hablaba del sector del papel, por ejemplo, también Benito apuntaba a algunas compañías como Telefónica, pero bueno, ya que estáis aquí los tres, quería preguntaros cuáles son los sectores que consideráis más interesantes ahora y también si hay alguna compañía en concreto, aparte de Telefónica, por ejemplo, que consideréis que es interesante. Vamos a empezar por Benito, puesto que ha sido el último en intervenir, pues ahora que sea el primero. Muchas gracias. Pues mira, yo en vez de hablar de renta variable, que ya un poco he mencionado lo que tenemos y hacia dónde nos estamos y donde ya llevamos tiempo enfocándonos, ¿no? hacia ese sector ciclo, hacia ese tipo de compañías, me voy a romper un poquito lanza hacia renta fija. Vuelvo a insistir, lo importante es analizar cada una de las inversiones de forma específica y el por qué las incluimos en cartera, ¿no? Pero la semana pasada incluimos un bono de Fertiberia, que es curioso porque quizás no se habla tanto de ese tipo de compañía, pero viene de tener una reestructuración bastante importante de deuda. De hecho, ha entrado un private equity en su accionariado, ha reestructurado, ha pagado la deuda a corto y han emitido un bono muy interesante que creo recordar está pagando Euribor 6%, a vencimiento 2026, ¿no? Creo recordar que es. Por tanto, pues lo hemos adquirido y lo tenemos en carteras porque creemos que es muy buena oportunidad. O sea, al final yo creo que no es tanto
de sectores, pero sí hablar de business case de cada una de los títulos o acciones que podemos tener en cartera, por qué lo tenemos y para qué lo tenemos en cada una de las carteras, ¿no? Por tanto, yo rompo una lanza ahora por Fertiberia, que quizás no se habla tanto de este tipo de compañías, pero que pueden ser súper interesantes tenerlas en cartera. Isabel. Pues bueno, pues es verdad que aunque ha subido mucho y no hay que tampoco volverse locos, ¿no? La tecnología es algo que nos sigue gustando, pero porque creemos que es algo estructural. La economía mundial, la sociedad, no solo no puede vivir al margen de la tecnología, sino es que depende de ella, ¿no? Para todo y cada vez más. También nos gusta el consumo ligado al crecimiento de los mercados emergentes y también, bueno, pues a medida que vuelva la actividad económica, pues también con las vacunas, pues también volverá otro tipo de consumo, ¿no? Pues que habrá que ir viendo, se reanudarán los viajes, el ocio, y bueno, pues habrá que ver ahí en todo ese sitio, ¿no? Y luego, bueno, pues hay sectores que también en los próximos años pues van a tener un fuerte desarrollo, como es el tema de las infraestructuras, de las energías limpias, pues por ejemplo con la llegada de Joe Biden, ¿no? Al gobierno de los Estados Unidos, pues también se van a ser sectores que bueno, van a tener bastante auge, bueno, pues que habrá que seguirlos y ver, ¿no? cómo podemos invertir en ellos, ¿no? Y las energías limpias, porque que yo creo que bueno, que están aquí también pues para quedarse, ¿no? Vamos hacia esa otra revolución que es innegable, ¿no? Y compañías, pues no sé, pues cualquiera que tengan que ver con ese crecimiento del comercio electrónico, tampoco voy a ser muy original, ¿no? Si hablamos de las Amazon de turno, ¿no? Que van a tener un crecimiento sostenido en el tiempo, más allá de la pandemia o a pesar de los riesgos monopolísticos que puedan surgir. Incluso en los países emergentes todo el desarrollo de las plataformas online está siendo increíble, ¿no? En compañías como Meituan o JD.com, incluso están saliendo por hablar de cosas así un poco originales o diferentes, pues no sé, por ejemplo, durante el boom durante la pandemia, por ejemplo, compañías como Ping & Doctor, es una compañía online de médicos online que ha tenido un boom tremendo, ¿no? Durante la pandemia en China. El otro día creo que también una compañía, una unidad de JD.com, que es JD Health, también debutó en Hong Kong, ¿no? con una subida espectacular, ¿no? Pues este tipo de negocios pueden ser interesantes, ¿no? de observar. Es verdad que bueno, pues a través de fondos de inversión, ¿no? Pues que apueste por este tipo de compañías. Pilar. Sí, nosotros las carteras las tenemos posicionadas en compañías con visibilidad de crecimiento, menos ligadas al ciclo económico, es decir, lo que mencionaban anteriormente mis compañeros, pues más a tendencias estructurales de crecimiento, como pueden ser el sector de tecnología de consumo, y a la vez lo combinamos con empresas que tengan pues unas condiciones de ser compañías líderes, compañías excelentes, pero donde su actividad y sus ingresos se han visto recortados temporalmente por el tema de la pandemia. Entonces, por ejemplo, compañías que hemos ido incorporando recientemente ha sido el sector seguros, del sector financiero, dentro de compañías industriales o del sector papel. Y por poner algún ejemplo de compañías que hemos ido incorporando en cartera dentro de España, pues comentar Inditex o Ferrovial como grandes compañías líderes, y dentro del entorno internacional, por ejemplo, Walt Disney. Son compañías que hemos ido incorporando ante esta mayor visibilidad, esa mejora en las perspectivas para 2021. Pues muchísimas gracias a los tres. Benito López Sors, director de cuentas de Dunas Capital, Pilar Bravo, directora de desarrollo de negocio de GES Consult, e Isabel Sánchez Burgos, analista financiera de Arquia Profim Banca Privada. Gracias a los tres. Buen día y buen negocio a los tres. Gracias. Muchas gracias. Buena semana. Gracias y feliz Navidad. Buena semana a los tres. Buena semana.